Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy les quiero dejar este segundo video que corresponde a Last Planner en la práctica. En el video pasado vimos el plan maestro y ahora vamos a ver el plan de fases. De hecho, ver cuál es la diferencia entre un plan maestro y un plan de fases. Bueno, básicamente lo que debemos de saber, la gran diferencia entre un plan maestro y un plan de fases en la práctica, es que cuando yo empiezo una fase, tienen que estar todos los involucrados que se van a comprometer con el desarrollo de esa fase. Yo les había explicado que, por ejemplo, en proyectos de edificación podemos tener 4 grandes fases, ¿no? Podemos tener excavación y muros anclados, podemos tener la estructura, podemos tener los acabados húmedos y los acabados secos. Entonces, todos los que están involucrados en una fase deben estar contratados, si es que son subcontratistas, o si es que son con mano de obra directa, deberían estar sus capataces. ¿Para qué? Porque de cierta manera en este plan de fases es donde yo desarrollo el se debe con el se puede para generar compromiso. Acuérdense que uno de los principales temas que yo tengo que generar es justamente el compromiso de los involucrados. Yo puedo tener probablemente una programación muy fácil de cumplir o muy compleja. Y de hecho un ingrediente principal es qué tanto compromiso tienen los involucrados con eso. Definitivamente, si es que las personas, las empresas, ¿no es cierto?, que estuvieron, que mejor dicho, han programado junto con el equipo de obra, con el staff de obra, esta fase, de hecho se va a generar un compromiso. Y es justamente lo que buscamos con el plan de fases. De cierta manera, el tamaño, si se puede decir, de las partidas que veo en el plan de fases es similar al plan maestro, porque empiezo de algo muy macro y después voy detallando y lo voy aterrizándolo en el look ahead y demás. Pero la gran diferencia está en que tienen que estar los involucrados. Entonces, como definición, ¿qué es el plan de fases? Es una programación colaborativa entre los involucrados de una fase del proyecto con el objetivo principal de sacar compromisos de avance, poder establecer una relación de cliente-proveedor y hacerlos parte de las decisiones importantes del proyecto. ¿Ok? Entonces, de hecho que el equipo de obra al inicio, imagínense que está empezando la fase de excavación o todavía no ha empezado la obra, probablemente han hecho un planeamiento, imagínense, de los acabados secos. En ese sentido, ha habido probablemente mucha experiencia, muchos ingenieros, arquitectos, especialistas que han visto un buen desarrollo de esa parte de la obra. Pero definitivamente ese compromiso con los que van a ejecutar el proyecto se tiene que dar en, por ejemplo, antes de iniciar la fase de acabados secos, que entre esta suerte de sesión de plan de fases para eso. ¿Cuáles son las entradas que necesito? Necesito la propuesta de sectorización, la secuencia de trabajo y los hitos definidos que vienen del plan maestro. Estos 3 puntos son lo que se debe hacer para yo mantener el flujo de la obra. Vale decir, es lo que viene de mi plan maestro y es lo que propuso el equipo de obra. ¿Qué se va a generar en estas sesiones de plan de fases? La salida, el output va a ser entonces la sectorización para la fase. Ojo, la entrada es la propuesta de sectorización y lo que sale es la sectorización ya de la fase. La secuencia definida para la fase, teníamos la secuencia de trabajo propuesta, ahora va a ser la secuencia definida. El ritmo de producción o takt time que ya hemos hablado, hitos de compromiso de la fase y restricciones para asegurar la fase. Estos 2 puntos tienen que ver, como habíamos visto anteriormente, un buffer de tiempo donde apretamos un poco ese plan de fases contra lo que podría tener del programa venta o del programa contractual, un programa meta, y sobre todo ver las restricciones para asegurar la fase. Las grandes restricciones de esa fase, digámoslo así, llegadas de equipos, digámoslo, revisión de información, temas que podrían impactar en toda la fase. Acuérdense, más o menos, si tenemos un proyecto de año y medio, podríamos tener que una fase dura 4, 6 meses, 8 meses, podría ser. Entonces, esto tenemos que verlo en ese detalle.
¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cuál es el esquema del proceso? Primero tenemos que definir la sectorización, tenemos que definir el ritmo de la obra. Cuando tenemos, por ejemplo, en proyectos de edificaciones, al principio en la fase de excavación, la sectorización se da por los muros anclados, ¿no? Luego pasamos a sectorizaciones de cimentación, sectorización de la losa del proyecto junto con los verticales, ¿no es cierto? Muy parecido a lo que están viendo en la pantalla. Y luego en fases muchas veces de acabados húmedos y acabados secos, pasamos que la sectorización se da por departamentos o unidades inmobiliarias. En realidad eso es indistinto y lo va a llevar la experiencia del equipo. Pero lo más importante, como les comentaba, es definir una sectorización. Luego vamos a entrar a hacer un tema pool. Como siempre, ya saben que este tipo de planeamiento Lean tiene que llevarse por un tema pool, de qué es lo que necesita el entregable final. Por ejemplo, acá están placas eléctricas, en el caso de la fase de acabados secos, digamos que lo han planteado así, pasa por papel mural, piso laminado, ventanas, en fin, todo lo que se necesita para el proyecto. Y eso es la secuencia de trabajo en una programación pool. Al margen del detalle, porque podemos programar un día, podemos programar un mes, podemos entrar en mucho detalle y después irnos al macro en este planeamiento pool. Lo importante es que cada uno de los capataces, cada uno de los subcontratistas que va a ejecutar obra, tiene que comprometerse con esa secuencia y cuánto se va a demorar para ejecutar cada tipo de trabajo que tiene. ¿Ok? Entonces, con esto, el paso número 3 es definir el ritmo de la producción y por último, tener identificadas las restricciones. Como les comentaba, llegada de materiales, falta de información. Al tener a todos los involucrados especialistas que ejecutan las partidas, se conoce y se tiene mucha información. Hay que aprovecharla en ese momento para levantar una primera lista de restricciones o de temas que pueden parar el flujo del proyecto para llevarlo a nuestro planeamiento. Por último, definir la fecha de arranque de la fase y el fin de la fase, ¿no es cierto? Hacemos el sistema pool, ¿no es cierto? Luego la programación pool, con eso definimos el inicio de la fase y luego el fin de la fase para tener el famoso hito o escudo de tiempo o buffer de tiempo que les comentaba. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces al final? Vamos a tener algo como esto: un plan de fases ejecutado, hecho, con lo que todo el mundo se ha comprometido. Dependiendo del tipo de proyecto, esto lo pueden colocar en la sala de producción, firmado por los capataces, firmado con los responsables, para tratar de siempre hacer valer el compromiso que en algún momento adoptaron, ¿no es cierto? Cada vez que hay un problema, y hay un problema, me refiero a que algo que no se vio o algo que no se cumplió, regresamos a los esquemas firmados y le decimos a los involucrados: se comprometieron esto en algún momento, dijimos que lo hiciéramos juntos, entonces ahora se debe cumplir. ¿Ok? Básicamente en este esquema aplicado, ya que como está esta presentación, ustedes saben, alrededor de este plan de fases debería durar, como el plan maestro, entre 2 sesiones de 4 horas en un proyecto de edificaciones regular. Se tiene que usar la teoría del pool planning, como lo hemos visto, y un punto importante es realizarlo antes de que inicie la fase, por lo menos 2 semanas antes. ¿Ok? Vale, a veces si es que se tiene, digo 2 semanas porque a veces lo ideal sería 4 semanas, ¿no es cierto? Un mes, pero definitivamente con el trajín de la obra a veces no se tiene a todos los involucrados y lo importante es que estén todos para hacer esto. ¿Quiénes son los involucrados de este proceso? El ingeniero residente, el gerente de operaciones o superintendente de la constructora, el jefe de producción, asistente de producción, maestro de obra o capataces si es que hubiese, arquitecto, oficina técnica, encargado de calidad, jefe de seguridad, subcontratistas gerentes, subcontratistas capataces y capataces por casa o de mano de obra directa. Principal hincapié en calidad y en seguridad. Acuérdense que lo importante es de producir, ¿no es cierto?, tener una velocidad de producción, pero cuidando siempre el tema de calidad y de seguridad. Hoy en día que tenemos todo el tema COVID, también es importante ver eso y verlo con todas las aristas que pueda haber. Solo para terminar,
lo importante en este plan de fases nuevamente es generar el compromiso. Si es que no están los involucrados, definitivamente el plan de fases no se debería hacer. Deberían estar todos los involucrados. De ser posible, como les digo, que estén los supervisores, que esté el cliente mismo y que se pueda ver en conjunto esto. Bueno, esta es una entrega más que les quería dejar de Last Planner en la práctica. Espero que les sirva. En un próximo video seguiremos con el Look Ahead y las demás sesiones que se tienen que hacer en una planificación. Muchas gracias. Nos vemos.